Obligada a casarse frente a toda la iglesia, Ellie gritó no y fue castigada ante los ojos de un pueblo que guardó silencio. Su padrastro, el pastor Frank Mathers, usó la fe como excusa para dominarla y silenciarla. Pero un vaquero que no hablaba desde la guerra la tomó en brazos y empezó a cambiarlo todo. Y escuchen bien el giro que tomó esta historia, porque la justicia esta vez no se quedó callada. El vestido blanco no era suyo. Se lo pusieron esa mañana, después de encerrarla en la habitación de invitados con una llave oxidada y una Biblia abierta sobre el tocador. Ellie respiraba tan despacio que apenas sentía su propio pecho moverse. Sabía que no era una boda. Era un castigo con flores. Un espectáculo para lavar el nombre de su padrastro ante el pueblo. Frank Mathers, pastor de la Iglesia Bautista de Grafton, tenía una reputación intachable y un control absoluto sobre su congregación. Desde que la madre de Ellie falleció, él se convirtió en su tutor legal, pero más que eso, en su carcelero. Cada salida era vigilada, cada palabra corregida. Le prohibía leer novelas, le quitaba el espejo del baño y llamaba redención a la soledad que le imponía. Dios no quiere mujeres tercas, le repetía mientras dejaba la puerta abierta para que todos lo escucharan. Ese domingo, el templo estaba lleno. La madera crujía bajo los zapatos lustrados. Las campanas aún resonaban cuando Ellie cruzó el pasillo tomada del brazo de Frank, que la entregaba con una sonrisa de orgullo a Logan Hill, el hijo de un congresista que tenía el doble de su edad. Logan no la miraba. Apenas sonreía para las fotos. El pastor que presidía la ceremonia era del mismo círculo de Frank. El guión estaba armado. Todo sería rápido, limpio, respetable. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? El silencio fue espeso. Ellie tragó saliva. No veía a su madre entre los bancos, solo caras que evitaban mirarla. Respiró una sola vez y lo dijo. No. No en voz baja. No como susurro. Lo gritó. Y en este instante, el mundo pareció quedarse sin aire. Frank, aún al lado del altar, se volvió con el rostro endurecido por una furia contenida. «Deshonra, avergüenzas a Dios», bramó, como si el pecado fuera a decir la verdad. Lo siguiente fue un movimiento brusco, una mano levantada, un sonido seco que heló la iglesia entera. Ellie cayó de rodillas. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo la respiración entrecortada de ella y el eco del golpe llenaron el santuario. Los ojos del pueblo se clavaron en el suelo. Algunos fingían no haber visto. Otros murmuraban oraciones sin voz. Porque en Grafton, enfrentarse a Frank Mathers era enfrentarse a una figura que representaba orden, moral y poder. Y aún así, uno sí lo dijo. Desde la última fila, se levantó un hombre de sombrero gastado y botas cubiertas de polvo. Noah Callahan. Nadie lo había oído hablar desde que volvió a Afganistán con una herida que le cambió la forma de caminar y el alma. Nunca asistía a reuniones, nunca pedía nada. Solo montaba su caballo al amanecer y desaparecía antes del atardecer. Pero ese día, en esa iglesia, Noah avanzó con pasos firmes y silenciosos. No dijo nada, no preguntó, no tembló. Solo se inclinó, recogió el cuerpo tembloroso de Ellie del suelo y la cubrió con su propio abrigo. Y sin mirar a nadie, salió con ella en brazos, cruzando el pasillo como si el juicio del pueblo ya no tuviera lugar. Como si lo único que mereciera atención fuera ella. El rancho de Noah Callahan no tenía nombre. Estaba al otro lado del río Hayes, donde el viento soplaba más fuerte y los caminos se volvían tierra seca. Las cercas estaban viejas, pero rectas. El granero tenía huecos por donde entraba la luz, y la casa, aunque pequeña, siempre olía a leña y café quemado. Él no esperaba visitas. Nadie en Grafton se acercaba a su propiedad desde que regresó del servicio. Algunos decían que tenía pesadillas, que hablaba solo por las noches, que enterraba cartas sin abrir. Otros simplemente lo ignoraban. Para el pueblo,
Noa era una sombra con botas, una figura solitaria que no compartía ni palabra ni pecado. Pero cuando Eli abrió los ojos esa primera noche en su cama de invitados, supo que había llegado a un lugar diferente. Noa le dejó agua, una manta limpia y un cuaderno. No hizo preguntas, no tocó la puerta, no buscó que lo mirara. Ella no podía dormir. Cada crujido de madera la hacía encogerse, cada silencio se sentía como un juicio. Pero el silencio de Noa no pesaba. No era el de un castigo. Era el de alguien que entendía lo que es no poder hablar. En el pueblo, sin embargo, no hubo compasión. A la mañana siguiente, Frank Mathers reunió a los ancianos en la plaza y los convenció de que Eli estaba siendo corrompida. Dijo que la había salvado del pecado y que ella lo había traicionado. Dijo que Noa era peligroso. Y bastaron esas palabras para que los rumores corrieran como pólvora. Él se la llevó contra su voluntad. Ella lo sedujo para escapar. Él la escondió para deshonrar a la iglesia. Las puertas se cerraron cuando Noa intentó comprar medicinas. El encargado de la tienda bajó la mirada y dijo que no podía venderle nada sin permiso del pastor. Una mañana, Eli salió al porche y encontró pintadas en la cerca palabras crueles, destinadas a quebrarla. Otra tarde, alguien arrojó piedras al techo mientras dormían. El aire se volvió denso. No eran solo dos marginados, eran enemigos públicos para una comunidad que confundía autoridad con verdad. Eli quiso irse. Le dijo a Noa que no quería causarle más problemas. Él no contestó. Solo encendió la estufa, preparó pan de maíz y le sirvió una taza de té. Cada gesto, cada movimiento era su forma de decir, aquí estás a salvo. Ella lloró en silencio, no por el miedo, sino porque era la primera vez que alguien se quedaba sin pedir nada a cambio. Y él, el hombre al que todos temían por su silencio, fue el único que no soltó su mano, ni una sola vez. Las noches eran largas en el rancho. El silencio no dolía como en casa de Frank, pero Eli aún se despertaba temblando, con la sensación de estar fuera del lugar. Le costaba respirar entre tanta calma, como si no supiera habitar un mundo donde nadie gritaba. A veces se sentaba en el pórtico y observaba el cielo estrellado, intentando recordar quién era, antes de que otros decidieran por ella. Noa no preguntaba. Cada mañana le dejaba pan tibio envuelto en un trapo limpio. Le llenaba el cántaro de agua antes de que el sol se asomara. Reparaba los listones sueltos del establo sin hacer ruido. Y cada noche, cuando Eli ya estaba acostada, encontraba en la mesita una pequeña flor silvestre. Una distinta cada vez. Una amapola, una campanilla, una margarita sencilla. Ella lloraba sin hacer ruido, no por tristeza, sino por miedo. Miedo a que todo aquello fuera demasiado bueno para durar. Miedo a que Noa se arrepintiera de haberla traído, porque en el fondo seguía sintiéndose una carga. Y sin embargo, él no se iba, ni una sola vez. Una tarde de viento seco, Eli decidió barrer la habitación de huéspedes. Al mover el colchón, encontró algo escondido bajo una tabla floja. Un cuaderno de cuero envejecido, con la tapa agrietada por el tiempo. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran breves, con fechas y coordenadas. Luego, más adelante, comenzó a leer palabras escritas con una letra firme, recta, como si cada trazo hubiese sido pensado antes de nacer. Una niña gritó sin voz. Yo escuché, y por eso vivo. No era poesía, era verdad, y Eli comprendió, por primera vez, que Noa no era mudo. Había elegido el silencio, porque después de ver caer a su hermano en medio del desierto, después de sostener su mano hasta que se apagó, Noa había decidido que las palabras ya no bastaban. Hasta ahora. Esta tarde, al verlo limpiar las riendas de su caballo bajo la sombra del granero,
Eli se acercó despacio. Le temblaban las manos, pero no los ojos. Se detuvo frente a él. «Gracias, Noah», dijo con voz quebrada. Él levantó la mirada. No sonrió. No dijo nada. Pero por primera vez, ella vio algo distinto en sus ojos. Una chispa. No de lástima, sino de fe. Fe en ella. Fe en que aún podía construirse algo nuevo, con paciencia y sin una sola palabra. Pasaron semanas. El campo empezó a reverdecer, y con él también Eli. Noah la veía caminar por el rancho con paso más firme. Ya no evitaba los espejos, ya no temía al silencio. Aprendía a leer el cielo, a sembrar, a reparar cercas junto a él. No con prisa, con propósito. Pero la paz no siempre es bienvenida por quienes viven del control. Una tarde gris, mientras los caballos pastaban en calma, un vehículo oscuro apareció por el camino de tierra. Delante, bajó Frank Mathers, vestido de traje acompañado de un hombre con placa, un alguacil del viejo condado, uno de esos que debían favores. Venían con la intención de llevarla. «Has sido manipulada, niña», dijo Frank alzando la voz. «Debes regresar, por el bien de tu alma». Pero esta vez, Eli no retrocedió. Noah dio un paso hacia adelante, pero fue ella quien lo detuvo con la mano. Y luego caminó sola, hasta quedar frente a su padrastro. «¿Mi alma?», dijo, alzando ligeramente la blusa para mostrar la piel marcada de su espalda. «¿Esto es lo que llamas salvación?». Por un instante hasta el viento se detuvo. El alguacil tragó saliva, miró a Frank, luego a Eli y dudó. Y fue en ese momento que un segundo vehículo llegó. De él bajó el nuevo sheriff del condado, un hombre serio, justo, que había recibido un sobre con documentos semanas atrás. Noah lo había enviado sin decir una palabra, con pruebas detalladas, diarios, fotografías, declaraciones firmadas por antiguos feligreses, todo en silencio, todo legal. «Frank Mathers», dijo el sheriff, «está arrestado por abuso agravado, coerción y manipulación religiosa». Las esposas sonaron como un eco limpio. Frank no gritó. Solo miró a Eli con algo que ya no era autoridad. Era derrota. La noticia se regó por todo Grafton. Algunos se indignaron, otros se ocultaron, pero muchos se acercaron ese día a las escaleras del juzgado, donde Eli, de pie, con los hombros rectos, alzó la voz. «Si él me llamó impura, entonces prefiero vivir impura pero libre, que santa pero encadenada». No gritó, no buscó aplausos, solo dijo la verdad. Entre la multitud, Noah la observaba desde el borde. Ella bajó lentamente los escalones hasta quedar frente a él. No pidió permiso, no buscó protección, solo extendió la mano. Y él la tomó. Noah no necesitó palabras. Eli no necesitó salvadores, solo un lugar donde respirar, donde sanar, donde volver a ser. Y él fue eso. Su abrazo fue sereno, firme, profundo. No un final, un comienzo. Y todos entendieron. El amor verdadero no necesita ruido, solo verdad.